Muy buenas tardes, hermanos amados, a este espacio de video viernes. Hoy continuamos con nuestro estudio de las cronológicas. Estamos ya en la lección número 18 y el día de hoy vamos a aprender acerca de la resurrección y la vida. ¿Quién es Jesucristo que dijo, yo soy la resurrección y la vida? Permítame hacer una oración y en esta tarde empezamos con nuestro estudio, mis amados hermanos. Bienvenidos todos los que están presentes y los que pueden revisar este estudio también nuevamente. Mi Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido, mi Dios, que utilices este tiempo para aprender de ti, para conocerte, para descansar de mejor manera en ti, es decir, por fe, conociéndote a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, la semana pasada vimos que la única manera de conocer al Señor es a través de creer en la obra terminada de Él, lo que Él hizo. ¿Sí? Si no ha nacido de nuevo, tiene que ver con decir rechazar a la verdad o no creer. Pero si crees, tiene que ser basado en la verdad, basado en quién es Dios, Dios todopoderoso, confiamos en Él por lo que Él ha hecho, por quién es Él. ¿Y quiénes somos nosotros? Separados de Dios en el pecado, pero en Cristo Jesús tenemos salvación. Sí. Ahora vamos a estudiar en la lección número 18 de nuestro folleto de las cronológicas. Para aquellos que ya tienen este estudio, pues que bueno, nos faltan pocas lecciones. Y aquellos que no, por favor háganmelo saber para que lo tengan y pueden empezar a estudiar desde la lección uno que está grabado todo para que puedan seguir, ¿ok? Entonces, voy a dar lectura a esta lección número 18 y vamos a ir comentando ciertas porciones de esta sección. Esta lección tiene que ver con un tema que a muchas personas no les gusta mencionar, la muerte. Sí, a menudo encontramos con alguien que está enfermo o simplemente que no quiere hablar acerca de la muerte. Y gente, inclusive creyentes, hablan de esto de una manera no profunda, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que existe la muerte muestra que somos pecadores. El hecho de que hay cementerios muestra que el hombre muere, que somos pecadores y que vamos a morir. Pero nadie quiere enfrentarse a eso. Quieren hablar acerca de la vida después de la muerte, de la reencarnación, mentiras de Satanás que no sirven. Quieren hablar del purgatorio, quieren hablar de especulaciones que lo único que hacen es calman ese temor de enfrentarse a la muerte. El enfrentarse a la muerte realmente es un temor a enfrentarse a Dios, ¿sí? Y que nos diga, ¿creíste en el Hijo o no? Y eso es lo único, ¿no? Ahora, hoy día quiero que veamos que solamente Jesucristo afirmó ser la resurrección y la vida y solamente en Él podemos confiar. Miren lo que dice Juan capítulo 11, versículos del 1 al 6. Dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Les leo nuestro estudio de las cronológicas. Jesús estaba al otro lado del río Jordán, y aunque era lejos de donde estaba Lázaro, él sabía lo que iba a pasar porque es Dios. Dios sabe todo, Él está en todas partes, Él
es omnisciente, no hay nada que se pueda esconder de su conocimiento, y Jesucristo sabía, ¿sí? Ahora, también Dios es creador, sabe todo, Él puede hacer todo, y, y esta era una oportunidad para dar a conocer al hombre quién era Él y también demostrarle su necesidad de Dios. Dice aquí, Él sabe todo y lo puede todo. Pudo haber sanado a Lázaro con solo decir una palabra sin necesidad de verlo. También pudo haber ido inmediatamente a sanarlo, pero esperó 2 días porque la situación sería una oportunidad grandiosa para mostrar su gran poder como hijo de Dios. Tal vez se ve como que Jesús no amaba a Marta, María y Lázaro, pero eso no fue así. Él les amaba y se preocupaba por ellos. Él verdaderamente ama a cada persona y quiere que todos nosotros confiemos en Él como Salvador, como nuestro Salvador. Por medio de la muerte de Lázaro, Jesús iba a mostrar su poder, eh, eh, iba a mostrar su poder de dar vida a aquellos que creen en Él. Sigamos leyendo en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 y los versículos del 7 al 16, ¿ok? Luego pues dijo esto. Luego de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Los discípulos no entendieron lo que Jesús quiso decir. Ellos pensaban que Jesús iba a permitir que los líderes judíos le mataran para que él estuviera con Lázaro, pero eso no fue lo que él quiso decir. Juan capítulo 11 del 17 al 22. Sigo leyendo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará, te lo dará. María creyó que Jesús tenía el poder de sanar a su hermano y que Dios, su Padre, haría cualquier cosa que Jesús le pidiera. Juan 11, 23 y 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús quería que Marta entendiera que él quería resucitar a su hermano, pero ella creía que Jesús se refería al fin del mundo cuando estos serán resucitados. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13 dice lo siguiente, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Estos resucitaron para ir a condenación eterna. Un creyente, un nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, resucita en el día del el arrebato, ¿sí? Cuando Jesucristo viene por la iglesia antes de la tribulación, los que hayan muerto, si es que nosotros hemos muerto, nuestros cuerpos resucitarán, ¿sí? Los que estén vivos o estemos vivos, le encontraremos al Señor en el cielo con cuerpos glorificados, con cuerpos resucitados como los que Él tuvo en la resurrección, ¿sí? Em, entonces, Jesucristo le estaba diciendo a Marta y a María que Él es el dador de vida, que Él es el que puede resucitar a Lázaro, ¿sí? La única manera de escapar del castigo por los pecados es a través de Jesús, el libertador. Y eso pasa aquí en esta vida. Aquí es el tiempo para conocer del Señor Jesucristo, para creerle. Y es aquí, en esta tierra, mientras estamos aquí, que la iglesia tiene como tarea el creer, el vivir en dependencia del Espíritu Santo para ser utilizados para hacer la obra de Jesucristo en esta tierra, y es dar a conocer al mundo de la necesidad de un Salvador, de quién es Él, de qué es lo que Él ha hecho. ¿Ok? Miren lo que dice Juan capítulo 11 y el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo mismo que la semana pasada que nosotros vimos cuando Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Sí, Él es la única manera de ir a Dios. Él es nuestra salvación, Él es el Salvador, y Él también es la resurrección y la vida. Al ser pecadores estamos muertos y separados de Dios por el pecado, pero al creer en Él tenemos vida eterna, vida nueva, y posicionalmente hemos resucitado con Él, y un día vamos a tener también cuerpos resucitados, glorificados como los del Señor Jesucristo, para vivir con Él para la eternidad, ya sin la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero lo más importante aquí es lo que Jesucristo dijo. Nadie podía decir esto y no mostrarlo de verdad. Solamente Jesús podía hacer esto porque solamente Él es Dios. Nadie que, porque se inventa o porque tiene muchos deseos, puede hacer esto. Nosotros podemos reunir ciertos materiales o podemos reunir todos los componentes físicos que el hombre tiene, pero con nuestras manos no podemos unirlos y darle vida. Solamente Dios puede hacer eso, y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Eso es lo que hizo cuando creímos. Eso es lo que Él hace en la resurrección. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y esto es muy importante porque la Biblia sí nos da seguridad de lo que Dios hace. No está hablando de especulaciones. Alguien que cree, alguien que ha nacido de nuevo, posicionalmente ya está con el Señor, ya ha resucitado, ya tiene todo, ya no hay nada que le pueda separar del amor del Señor. Y aunque su cuerpo físico muere, su espíritu, su alma están ya con el Señor. En este momento, la persona que ha nacido de nuevo, que ha creído, ya está con el Señor. No tiene que esperar a que se muera, ¿sí? Sino que ya los creyentes estamos en este momento posicionalmente con Él, y esto es verdad. Así es porque la Biblia lo enseña, porque Cristo lo afirma. Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que en Él cree no se pierde, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es la vida de Jesucristo en nosotros. Sigo leyendo nuestro estudio. Jesús quería que Marta entendiera que Lázaro no tenía que permanecer muerto hasta el día del juicio final.
Él es el dador de vida y es por eso que tiene el poder de resucitar a los muertos. Satanás no puede dar vida a nadie. Puede, con sus engaños, hacer creer a la gente lo que puede todo, pero nunca dará vida. Él es homicida y busca la muerte eterna de todos. Solo Dios puede dar vida porque Él es el creador omnipotente por quien todas las cosas subsisten. Colosenses capítulo 1 y el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Solamente nuestro Dios Todopoderoso puede hacer esto, nadie más, ¿sí? Y al nosotros ver esto, también aprendemos que la vida aquí es pasajera, ¿sí? Pero la única esperanza que tenemos es en creer en Dios Todopoderoso a través de lo que Cristo Jesús ha hecho. Y ahora estamos aprendiendo que Jesús es Dios. Él no es simplemente un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro. Él es Dios mismo y tiene la capacidad de darte vida a ti con el momento que crees. El momento que crees a la verdad, que crees al Espíritu Santo que te muestra que eres pecador y que Dios ha dado tu vida por ti. ¿Sí? Para un creyente, esto es la base o el fundamento de la salvación, pero también nos recuerda que quién es nuestro Dios. Sí, todopoderoso, fiel, eterno. Todos sus atributos permanecen para siempre. Y podemos confiar en Él, en su palabra, en lo que Él ha dicho. La reencarnación es otra mentira de Satanás. Algunas personas creen en la reencarnación, la idea que después de muerto regresa a la tierra en otra persona o como un animal. Esta es otra mentira de Satanás porque quiere que las personas piensen que no necesitan a nadie que los libere del pecado. Sí. Yo no puedo convencer de pecado a nadie, solamente el Espíritu puede hacerlo. Pero cuando aquellos de ustedes que están viendo esto y que creen, pues es el Espíritu Santo que nos enseña a través de su palabra. No por ideas o por tu buen comportamiento, sino por lo que Cristo hizo. ¿Sí? Miente al proveer la idea de que no hay infierno ni un juicio. Si logra que una persona crea que tendrá otra vida aquí en la tierra, entonces pensará que no necesita a Jesucristo para ser salvo del castigo de Dios. Hago una pausa aquí y esto, aunque suena muy bonito o acogedor, para alguien que no cree, es de un constante sufrimiento porque no hay salida de ese círculo, ¿sí? No hay perdón, no hay descanso, porque nunca el hombre es suficientemente bueno como para ir al cielo, ¿sí? Y todo ese intento realmente es un engaño y es una incredulidad, es una rebeldía contra Dios, ¿sí? Que nos muestra que somos pecadores y que solamente Él da vida, que tiene sus brazos abiertos para el pecador que cree, ¿sí? Y el que no lo rechaza, aunque Él sigue con los brazos abiertos. Ahora dice aquí, Satanás miente, ¿no? Si logra que una persona cree que tendrá vida, otra vida en la tierra, entonces pensará que no necesita a Jesucristo para ser salvo del castigo de Dios. Satanás es un engañador y la reencarnación es otro de sus intentos de mantener al hombre lejos de Dios y de la vida eterna. No importa cuánto aparente ser verdad, la reencarnación no existe, no es real. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Por favor, busque Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto
el juicio. No hay reencarnación. Y la Biblia lo afirma. Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Miren también Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Otra vez, Juan capítulo 11 y los versículos 25 y 26. Dice lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesucristo a María. ¿Sí? ¿Crees esto? Marta no era como la mayoría de las personas, perdón, le dijo esto a Marta, sí, correcto, porque Marta está en el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y él le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunto. Ahora, Marta no era como la mayoría de las personas quienes seguían a Jesús solo porque querían ser sanados, ser alimentados o tener libertad política. Su interés era conocerle como su Salvador. Marta sí creyó y confió verdaderamente que Jesús era el libertador prometido que Dios había enviado. Sigamos leyendo en Juan capítulo 11, los versículos del 28 al 38. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Me pasé, pero hasta ahí. ¿Mm? Y dice, Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero lloró porque como humano sintió el dolor de la gente que amaba a Lázaro. Nuestro Dios es Dios todopoderoso, es Dios eterno. Él se hizo hombre y Él siendo Dios mismo en Jesucristo, dio su vida por nosotros. ¿Sí? Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados, para ser nuestro representante. Vimos la lección anterior, el mediador, y aquí vemos también, Él es la resurrección y la vida. Segunda de Corintios 1:3. Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, pero lloró porque como humano sintió el dolor de la gente que amaba a Lázaro. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3. Dios al crearnos nos dio emociones porque Él tiene emociones. Jesucristo es Dios y sintió dolor y tristeza. Él entiende muy bien cuando usted se siente triste
y usted y yo estamos tristes. Él sabe lo que es eso. Qué triste es estar en un lugar donde no hay esperanza. Qué triste es ver cuando gente muere sin esperanza. He estado en varios funerales en donde el sacerdote católico o alguien que no conoce al Señor eh, les deja a la gente peor, ¿no? Sin esperanza. Solamente Dios, solamente alguien que cree puede compartir la verdad. Solamente alguien que cree en el Dios verdadero puede decir con confianza, porque cree en la verdad, que Él murió y resucitó y pagó por nuestros pecados y aquel que cree es salvo. ¿Sí? No hay esperanza fuera de Jesucristo, no hay esperanza en las buenas obras, no hay esperanza en la reencarnación, no hay esperanza en el purgatorio. ¿Sí? Recuerdo esto porque yo crecí aquí en Cuenca, una ciudad católica, y crecí en un contexto católico. En los funerales no hay esperanza, ¿sí? Siempre es, oremos para que Dios se acuerde, pero Dios claramente en su palabra está diciendo lo que Él ha hecho y que todo aquel que en Él cree tendrá la vida, pero aquellos no ven eso, ¿sí? Sigo leyendo nuestro estudio un poquito más. Dice, esta era la razón por la cual vino al mundo, para libertar a los hombres, las mujeres y los niños de la muerte y para darles vida eterna. Juan 11, 39 al 44. Sigo leyendo. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es lo único que pide Dios de nosotros, que le creamos. Solo podemos creerle a Él a través de su palabra, en base a la verdad, de ninguna otra manera, solamente en base a la verdad. Y dice aquí, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Sigo leyendo nuestro estudio, amados hermanos. Jesús es Dios hecho hombre y nunca ha habido otro como Él que sea todopoderoso. En el principio, con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo crearon todas las cosas. Dios creó todas las cosas con solo hablar. Ahora Jesús afuera de la tumba habló mandando a Lázaro que resucitara. Solamente Dios puede hacer esto, porque Él es Dios, Él hizo eso. Y solamente Él nos da vida al creer en la obra terminada de Él, que somos pecadores, pero que Él murió por nosotros, castigando el pecado en su Hijo Jesucristo. Y en Cristo Jesús aceptó el sacrificio y como muestra de eso, Jesucristo resucitó. Es por eso que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 5, versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y así es. Todo aquel creyente que ha muerto en Jesucristo, en espíritu y en alma, ya está con el Señor. Y un día tendrá un cuerpo resucitado. Pero todo aquel que no ha creído y ha rechazado al Señor, en esta vida, su espíritu y su alma están muertos, están separados de Dios y están en el Hades. ¿Okay? Y un día, cuando sea el juicio final, ahí el mar entregará a sus muertos, como leímos en Apocalipsis 20,
y todos aquellos que no creyeron irán al infierno por la eternidad. Que no seas uno de esos en esta vida, ¿sí? Sino más bien uno que cree. Juan 11:40 dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, los versículos del 45 al 48 de Juan capítulo 11 dicen lo siguiente. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ni les importaba el bienestar de la gente, solamente que ellos queden mal. Pero también los milagros no producen fe, solamente el creer en la verdad, en la palabra de Dios. ¿Sí? Es Dios quien produce eso en nosotros. Él nos salva, Él nos muestra que estamos separados de Él y Él da su vida por nosotros, en Cristo Jesús. Ahora les leo finalmente la última parte. Varios de los judíos creyeron en el Señor Jesús al ver su poder sobre la muerte, pero el único interés de los sacerdotes y fariseos era mantener su posición de poder y sus riquezas. Estos líderes religiosos tenían miedo que la gente hiciera a Jesús su rey, por eso planearon matarlo. Satanás estaba guiando a estos hombres porque no quiere que nadie crea en Jesús y sean salvos por su poder. La misma cosa es hoy. Mientras creas en cualquier cosa menos en la verdad, te sientes bien, ¿sí? Conozco a mucha gente que, que vive la vida de esta manera. Pero nuestra tarea, o mi tarea, como creyente, como hijo de Dios y dentro del contexto de la iglesia, para nosotros, es estar atentos dónde es que Dios está obrando, dónde es que el Espíritu Santo está trabajando y estar listos para presentar la verdad. Y el libro de las cronológicas es una buena herramienta para mostrarles quién es nuestro Dios, para que tengan el fundamento en qué creer, en quién es Dios, ¿sí? Hermanos amados, hasta aquí llegamos de esta semana, pero la próxima semana continuamos todavía con esta lección 18 eh, eh, y vamos a terminar esta lección la próxima semana si Dios quiere, ¿ok? Saludos, hermanos amados, que tengan un buen fin de semana. Chao.